Saludos a todos, mi nombre es Ildefonso López y estoy encantado de estar con ustedes nuevamente. Hoy tengo una visita muy especial y se trata de Verónica Medero. Yo les voy a explicar ya mismo por qué es tan especial. Verónica, primero, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí. Qué bueno que estás aquí porque ya mismo te nos vas de nuevo. Eso es. Y te nos va para la madre patria. Ahí mismo estamos. Qué bueno, pero antes de eso, explícame, ¿de dónde tú eres? Porque estábamos hablando hace un momentito de un acentito que yo no podía ubicar, que es el acento así como Univisión. Sí. Y entonces ya ella me dio la respuesta, pero explícanos de dónde tú eres, qué te fuiste, qué estás haciendo. Buena pregunta. Yo soy de Puerto Rico, pero he vivido en distintas partes. Nací en Estados Unidos, después nos mudamos a Puerto Rico, estuve aquí, hice mi high school aquí y para la universidad me fui a los Estados Unidos y ahí estudié comunicación y marketing y entonces por eso mi acento un poco Univisión, porque empecé a trabajar en empresas internacionales y el puertorriqueño pues había que hacerlo entender para todo el mundo y para todo tipo de español, así que por eso tengo un acento Univisión. Yo no sé por qué se quejan tanto del acento de nosotros, sí, todo el mundo tiene algo en el acento musical, pero nada, con eso lo manejaremos otro día. Eso es. Te pregunto, háblanos un poco de tu educación formal, ¿qué tú estudiaste? Bachillerato, maestría. Sí. Pues yo estudié, mi bachillerato es en Relaciones Públicas y Mercadeo y un minor en Advertising. Estaba trabajando en todo el mundo de la publicidad, hice internships y dije, mira, yo creo que me quiero meter más en el mundo empresarial. Ahí salió mi lado empresaria, que luego vamos a ver desarrollado. Okay. Y me fui a Madrid a estudiar un International MBA. Y era también con mi sueño de vivir en España, vivir en Europa. Ya había hecho Estados Unidos. Dije, bueno, quiero apostar por esto. También aposté por el amor, porque ahora mi esposo es de allá. Entonces yo dije, mira, ¿cómo puedo hacer que dos cosas funcionen? Estudiar y también tener una relación. Pues dije, me voy a España, me voy a estudiar allá y ahí hice mi MBA. Así que ahí está la educación. Trabajé en eso por un tiempo hasta que di un Pasó cambio. lo que pasó. Pasó lo que pasó. Y antes de llegar ahí, porque vamos a llegar. Sí. Ok, el novio ahora esposo, yo sé que juega un papel importante, pero mi pregunta es, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos cuando yo hice un semestre de intercambio en Madrid cuando estaba en la universidad. Okay. Ahí nos conocimos, como empezamos a ver si esto funcionaba. Él estaba en Madrid, yo estaba en Puerto Rico, perdón, en Estados Unidos. Y entonces cuando yo acabo la universidad, pues teníamos dos opciones, o que la relación no fuera a funcionar porque era mucho más difícil que él viniera, o yo me podía ir a estudiar allí. Okay. Y aposté por eso, además de que quería seguir desarrollándome en esta parte empresarial, pues así fue como empezó o floreció la relación. Ok, y bien, dinos un poco de en qué fue que tú trabajaste que está relacionado con tu educación formal. Pues yo trabajé en empresas multinacionales en la parte de comunicación y marketing, en particular en los eventos. Yo me encargaba mucho de la comunicación en inglés con proveedores, con empresas para el marketing, la creación de eventos, de lanzamientos que tuviesen que ver pues con los servicios que yo estuviese trabajando. Entonces ahí eso era lo más relacionado a lo que yo había estudiado en ese ¿Y esto es en Madrid? Esto fue en Madrid y en Bélgica. Okay. Se me olvidó ese componente que también estuvo en Bélgica. Un pequeño detalle. Ok, y entonces algo pasó, y yo sé lo que pasó, sin el detalle, que de momento tuviste como que esta epifanía, este wow moment. Sí. Explícanos qué fue lo que el novio hizo sin saber lo que estaba haciendo. Mira, pues aquí viene la parte de Bélgica, ¿no? Nosotros nos fuimos a Bélgica por oportunidades de empleo. Nos fuimos allí los dos con muy buenos trabajos, o sea, todo como en papel era bonito, precioso, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que a mí no me interesaba verdaderamente lo que yo estaba haciendo, o sea, no iba como... Soy una persona muy apasionada con lo que hago y era algo bien seco, bien metódico, como que no había mucho sazón en lo que yo estaba haciendo y a mí verdaderamente me estaba afectando mucho. Okay. Y él me dice, tratando de encontrar como esta felicidad, esta pasión en lo que yo hacía, él una vez me dice como, pero ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Y eso fue para mí una pregunta tan sencilla que a mí me hizo pensar como, wow, es que no sé qué me gusta hacer. O sea, yo estudié todas estas cosas y sí me gusta, pero como que yo no veía en mi día a día como esto era algo que yo disfrutaba hacer. Okay. Y a partir de ahí, todo
empezó a cambiar porque era como que yo tenía esta visión que yo tenía que seguir por este camino laboral, profesional, que no me estaba llenando, pero yo no me había cuestionado por qué o qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo le seguía echando culpa como a todo lo externo, ¿no? A toda esta parte de, pues será el culpa del jefe, será el culpa de la empresa, será culpa del país. Claro. Y no me daba cuenta que verdaderamente la que tenía el poder o la que tenía las respuestas era yo. Y a raíz de esta pregunta, ¿no? Desencadenó una serie de eventos que me llevaron pues a ir cambiando ese camino, a ir redirigiéndome en una dirección laboral, profesional, pero también personal, que me llenara, que estuviese mucho más ligado con la visión profesional que yo tenía. ¿Y qué hiciste? Obviamente tuviste ese despertar. Tu entonces novio te hizo lo que ahora tú sabes que es una pregunta poderosa. Exacto. De coaching, sin saberlo. ¿Qué hiciste? Ok, te quedaste en shock porque te hizo la pregunta, te diste cuenta de que nunca te habías preguntado eso, nunca habías analizado eso, así que supongo que ahí vino un proceso de introspección. Sí. ¿Y qué pasó? Pues a raíz de ahí hubo un poco de crisis, porque claro, yo me doy cuenta que estoy en esta situación, que no estoy feliz, pero no me siento como capacitada como para hacer algo. Y en ese momento yo entro en el mundo de coaching como coachee, o sea, yo empiezo en un proceso de coaching meramente laboral. Poco sabía yo que no tenía en realidad nada que ver con lo laboral y tenía todo que ver con mi autoconocimiento, la conexión conmigo mismo, con volver a como estas raíces de definir qué era lo que yo quería en mi vida, Claro. que por mucho tiempo no era que yo no lo sabía, sino que estaba un poco ciega, yo estaba como siguiendo por ahí. Uno va en automático. Un automático total. Y en este proceso verdaderamente fue que yo me empecé a dar cuenta que el problema realmente no era el trabajo, el trabajo era una consecuencia de lo que yo estaba viviendo internamente, que yo seguía tapando y tapando y tapando y tapando como, y no me había dado cuenta que pues yo no tenía una definición de lo que era el éxito o la felicidad para mí, sino que yo estaba con gringola por ahí para abajo, como para ver que era buscando la felicidad en vez de yo misma crearla para mí misma. Y fue un despertar para mí el darme cuenta en ese proceso de coaching. Entonces, en ese proceso de coaching, yo empiezo a darme cuenta de todas estas cosas sobre mí y yo me quedo fascinada con todo lo que me doy cuenta. Y es como un mundo de, wow, yo le tengo que enseñar esto a otras personas. Okay. Y lo curioso es que, y yo no creo en las casualidades, a mí todo este tema de coaching, de hacer mentoring, de esta parte de cómo dirigir o de ayudar, impactar vidas, venía desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, quería estudiar psicología y no lo estudié, por X cosas, no lo estudié. En la maestría, en el MBA, a mí me salió en uno de estos exámenes como que uno hace para ver qué puedes hacer con tus talentos. Un assessment de tu Exacto. Salió que yo era muy buena para mentoring, coaching, conferencing, todo esto, y yo no le hice caso. Lo ignoraste. Claro, pero Tú porque tenías yo estaba muy enfocada en otra cosa. Okay. Y cuando yo estoy en este proceso de coaching, se destapan todas estas cosas y como que todo hace sentido. La ecuación se empieza a sumar todo y yo digo, wow. O sea, estas son respuestas que estaban ahí, pero que yo no estaba lista quizás para ser parte de mi vida, para atreverme. Era atreverme, porque en el proceso de coaching sale mucho esta parte de emprender, freelancing, cambiar de dirección. Y era como, había una parte de mí que lo estaba negando por miedo a atreverme. Okay. Y por eso para mí ahora es tan importante esta parte de liderar tu vida, ¿no? Porque liderar para mí es poder atreverte a seguir ese camino, como escuchar ese miedo e irte por ahí, ir experimentando y ver qué es lo que estas respuestas me están diciendo sobre mí. Me surgen dos preguntas. ¿Ese coaching fue mientras trabajabas? Sí, sí, O sea, sí. ¿Y ese coaching te lo puso la empresa? No. ¿O tú lo La solicitaste? empresa, de hecho, nunca, o sea, yo era alguien muy, o sea, ellos nunca supieron que yo estaba Que estaba verdaderamente en ese pasando proceso. por este proceso. Okay. ¿Y esto es un coach español? Digo, belga. No, de hecho, era era de United Kingdom. Okay. Ella estaba allá
y yo la conseguí por internet. O sea, fue algo que yo me acuerdo que cuando yo se lo dije a mi mamá, ella me dijo, pero ¿no quieres a alguien de Puerto Rico? Yo estaba tan y tan desesperada por empezar este proceso que yo dije, no me importa. Yo conecté con esta mujer. ¿Y fue presencial o fue...? Fue online. Fue online. Fue completamente online. Ok. Completamente online. Algo que yo nunca había hecho. Nunca lo había considerado. Y yo necesitaba estas respuestas tanto que yo dije, yo entré ciegamente a este proceso. Ok. Y entonces, una vez te das cuenta de que este proceso te llevó a donde te llevó, decides, como dirían los americanos, pay it forward. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Te estudiaste, te certificaste? Sí. ¿Cómo ocurrió esto? Pues mira, este proceso es bien gracioso porque, como tú y yo sabemos, en el coaching no se sugiere, no se dice lo que hay que hacer. Sin embargo, esta coach, estaban llegando como el final de este programa que yo hice con ella, y yo no acababa de tomar como esta decisión por este miedo que yo tenía o esta incapacidad que yo sentía de como cambiar de dirección. Yo me había dado cuenta que yo quería todo el coaching, pero yo lo veía como algo muy lejano. Y ella en una me dice, mira Verónica, me voy a quitar un momento el sombrero de coach y voy a ser mentora. Y me dice, ¿qué pasaría si tú fueras coach? Ella me tuvo que decir esas palabras para yo darme cuenta que yo sí era capaz de embarcar este nuevo camino, porque yo no lo veía. Ella te tiró con todas las preguntas poderosas que pudo, a ver si tú llegabas. A ver si yo llegaba. Hasta que se desesperó y dijo, tú... Ella me dijo, me voy a poner este sombrero un momento, me voy a quitar el sombrero de coach y voy a ponerme el sombrero de mentora y preguntarte, ¿cómo sería tu vida siendo coach? Y desde ahí, la siguiente semana yo tenía 5 programas de coaching que yo quería ver, pues cuáles eran los requisitos, cuándo podía empezar. Yo empecé, o sea, yo creo que eso fue como en mayo. En junio ya yo estaba metida en un programa. ¿Por qué? Porque cuando conecté todas esas respuestas y cuando yo me di cuenta que eso era lo que me encendía el alma, yo dije, ya está, es ahora. Me gusta ese proceso, era lo que me encendía el alma. Totalmente. Espectacular. Totalmente. Verónica, vi también que, y me dijiste, que decidiste dirigirte hacia la mujer. ¿Por qué? Y específicamente, ¿qué? Porque sabemos que hay muchas ramificaciones, muchos nichos en el mundo del coaching, y tú escogiste ese, la mujer. Sí. Pero quería que nos explicaras qué de la mujer dentro de todo lo que podría ocurrir. Pues mira, a mí me encanta este nicho. ¿Por qué? Porque yo por mucho tiempo, la mujer profesional en particular, porque desde mi perspectiva yo me sentí mucho tiempo en el cual había como una distinción, o había como un espacio muy grande entre esta mujer profesional, ejecutiva, y como la que quiere llegar quiere recorrer ese camino. Y yo quería ser como esa persona entre medio, entre que tú puedes ser esta mejor versión tuya, dentro de un mundo de mucha competitividad, dentro de mucha masculinidad también en el mundo corporativo, que era en el que yo estaba. Y yo quería que se sintiera igual de empoderado ser una mujer que un hombre en este espacio corporativo, o incluso el hecho de crear tu propia empresa. Porque mis figuras de referencia, de emprender, eran muy masculinas. Y por eso yo lo sentía como tan ajeno a mí, porque no tenía... Ahora sí las tengo, pero en aquel momento, cuando yo estaba estudiando o cuando estaba en el mundo corporativo, yo no lo veía como una posibilidad para mí. Entonces, a medida de que yo lo fui viendo una posibilidad para mí, yo dije, yo quiero que otras mujeres profesionales lo puedan ver, ¿no? Y parte de mi misión es como que puedan reinventarse y redefinir su éxito. Entonces, ¿qué figuras para ti en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, en el mundo de hacer lo que te apasiona, te llevan a eso, ¿no? Y yo creo que muchas veces a las mujeres, en particular mujeres profesionales, no siempre tienen esa visión, esa persona hacia quien admirar, mover, mentorizar. Y pues bueno, a mí me llamó mucho la atención ser como en algún momento ese ejemplo de poder ser esa figura para otra mujer, ¿no? No es que no quiera trabajar con hombres ni nada, sino que me identifico mucho con esa figura de esa mujer profesional que quiere más en su vida, quiere más en su carrera y que quizás no se siente con la capacidad, con la confianza, con las herramientas, con el camino de que ella lo pueda lograr. ¿Y dónde estás haciendo coaching? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Es presencial? ¿Es virtual? ¿Es en Madrid? Yo estoy viviendo en Madrid.
pero yo empecé con toda la parte digital. A mí me llamó mucho la atención y de hecho cuando yo estaba haciendo el proceso de coaching, a mí todo lo que me salía, como que me motivaba y me llenaba, era toda esta parte digital. ¿Por qué? Porque como yo siempre tendré familia en otras partes, me llamaba mucho la atención la parte de la flexibilidad, la parte de poder hacer mi trabajo donde sea, de poder manejar mi horario. Y pues por eso me encantó tanto lo de coaching, porque era algo que yo podía hacer, pero también en mi propio ritmo, a mi propio tiempo, desde donde sea. Entonces yo me establecí mucho en el mundo digital. Yo estoy de Madrid, pero la gran mayoría de mis clientas están en este lado del mundo. Estados Unidos, Latinoamérica, Puerto Rico, etcétera. Y ahora estoy tratando de empezar más por el lado físico, porque me encanta la energía que se siente, lo que uno puede hacer en persona, pero se está cocinando esa parte. Qué chévere. Sí. Sería bueno que pudieras hacerlo físico, porque yo siento la energía, me encanta. Ojalá. ¿Tienes alguna historia de éxito así que confidencialmente quisiera compartir con nosotros? Sí, claro, mira, una historia que a mí me encanta es una de mis clientas que ella tiene bueno, muchas de mis clientas tienen historias muy parecidas a la mía, que tienen este recorrido profesional, que han seguido muchas cosas y al final pues no se acaban de encontrar en estos roles y como que o se queman, burnout, ¿no? O como que esto es lo único que tengo para mí, ¿no? No me siento que estoy dando mi potencial máximo. Y pues una de estas mujeres llega donde mí, había renunciado a su trabajo y era como que, ¿qué voy a hacer ahora? Ya ella había tomado la decisión y me dice, mira, Vero, yo necesito saber ya qué yo voy a hacer, porque claro, empieza el miedo de la finanza, de qué voy a hacer, qué van a decir, todo esto. Y ella en este proceso va como, yo le llamo la bola de ping-pong, va ping-poneando por ahí, probando distintas cosas. Tú te cantas y te lloras. Exacto. Y llega probando, haciendo distintas entrevistas y cosas, llega este trabajo muy similar al que ella tenía antes, pero con condiciones diferentes. Pero en realidad la historia de éxito que estuvo ahí pasó después de nuestro tiempo de trabajo juntas. Ella se había dado cuenta que habían componentes de su vida, como el yoga, como el emprendimiento, que a ella le llamaban mucho la atención y muy similar a mí. Tenía miedo o tenía rechazo a empezar a hacerlo parte de su vida porque no sentía que tenía la experiencia o no sentía que tenía el tiempo para ir desarrollándolo. Y a medida de que ella fue implementando las cosas que hicimos en el coaching, fue como abriendo ese camino a empezar a certificarse como coach, a ir viendo cómo podía entrar en este mundo de la salud mental. ¿Se certificó como coach? Se certificó como yoga instructor. Y todo fue como a su paso, a su ritmo, y se fue dando cuenta de que era posible para ella. Y para mí es una historia de éxito muy bonita porque ella fue creando este camino para ella. De hecho, va a empezar a estudiar psicología, que era algo que yo también en su día hubiese querido hacer. Luego cogí este lado de coaching y estoy fascinada. Y pues bueno, al final ella fue creando este nuevo camino, esta nueva realidad profesional que antes no se hubiese ni planteado porque quizás no era lo correcto o iba a perder todo lo que había hecho. Y a encontrar la manera de hacerlo, de compaginarlo con su nueva realidad profesional. Y para mí, pues, es un orgullo haber podido... De eso que se trata, ¿no? Exacto, de haber podido acompañarla en ese camino. Ya cerrando, tengo, no sé si son 2 o 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo te estuviste trabajando en el mundo corporativo, en lo que estudiaste? Estuve 8 años trabajando en el mundo corporativo. 8 años. Sí. ¿Y desde cuándo entonces entraste en el mundo del coaching? Hace 3 años. 3 años y medio. 2019, por ahí, algo así. Sí. Ok. Pues tu historia es espectacular. Yo me alegro mucho y a veces puede ser la envidia de un montón de gente que no se da cuenta de lo que tú te diste cuenta tan temprano en la vida. Sí, muchas veces me dicen, ay, eres tan jovencita. Y yo, mira, en realidad yo creo que esto es un camino muy largo y una de las cosas que más me gusta del coaching es la versatilidad de cosas que puedes hacer. ¿No? Está el coaching online, está el coaching grupal, está el coaching en persona, están los talleres, está incluso luego por el lado de conferenciante, que ya no es tanto el coaching, pero bueno, uno puede ir por ese lado. Y eso es de las cosas que más me llaman la atención de esta aventura. Pues Verónica, yo te felicito. Muchas porque gracias. Tú hiciste lo que predica una de las frases que más me gusta a mí, que dice, salta que la malla aparece.
Y eso fue lo que tú hiciste. Yo dije, pues, Literal. vamos, teniéndolo todo, estabas cómoda, estabas en el comfort zone. Y Totalmente. decidiste salirte de ahí y mira dónde llegaste. Totalmente. Así que, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde te podemos ver en las redes? Claro, pues mira, me pueden ver en las redes en veromedero.coaching. Allí yo tengo mi contenido, el link para mi podcast, mi página web, ponerse en contacto conmigo. También tengo mi página que es www.veronicamedero.com y mi podcast que se llama Bailando al Caos. Ahí aprendemos cómo bailarla la vida, cómo tomar mejores decisiones, cómo liderar nuestra vida con valentía, que es mi frase que me encanta. Bailándole al caos. Bailando al caos. Mira que yo te estoqueé, pero no me metí todavía en el podcast. Pues, está chévere. falta esa Tú parte te lees mi para- libro y yo te estoqueo. Eso es. Está Ese bien. es el próximo Eso es capítulo. un deal. Verónica, gracias un millón. Gracias a ti. Y de nuevo, muchísimo éxito. Así que nos Muchas estaremos gracias. comunicando. Eso es. Así que y a ustedes, muchas gracias por estar pendientes y nos vemos ya mismo. Vengo virado.